Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. El reino es el objeto principal de la predicación de Juan el Bautista y de Jesús. Pero, ¿qué es esa misteriosa realidad que Jesús vino a instaurar aquí en la tierra? ¿Cuál es la naturaleza de esta realidad y qué exigencias conlleva? ¿A qué es comparable el reino de Dios? En el Evangelio de hoy se dan 2 respuestas. Jesús propone primero comparar el reino de Dios con un grano de mostaza que un hombre tomó y arrojó en su jardín. Crecerá y se convertirá en un árbol, y las aves del cielo vendrán a hacer sus nidos en sus ramas. El reino de Dios se compara, entonces, con la levadura también que una mujer tomó y puso en 3 medidas de harina. Aparentemente, la llegada del reino de Dios no es algo radiante ni tampoco inmediato. ¿Acaso esta venida no es comparable con la que ocurre en el corazón del ser humano cuando recibe la palabra de Dios como una semilla arrojada a la tierra y que crecerá por su propia potencia? Esta palabra hará que se levante el mundo, como la levadura puesta en la masa. ¿A quién se dirige la palabra? ¿Solo a los judíos de Palestina? ¿Al pequeño rebaño de discípulos? El reino se convertirá en un gran árbol en el que anidarán todas las aves del cielo. Acogerá en su seno a todas las naciones, pues no está ligado exclusivamente a ninguna de ellas, ni siquiera al pueblo judío. Podría parecer como una realidad invisible y, sin embargo, en cuanto se acoge la palabra sucede algo, se producen transformaciones lentas, pero seguras en el corazón de aquel que lo acoge, en las comunidades humanas que le dan buena acogida también. No cabe pensar que el trigo mezclado con la cizaña en un campo, cabe pensar en un pequeño rebaño, en un nuevo Israel, o en una iglesia fundada por Pedro que recibe las llaves del reino de los cielos. Y sin embargo, Jesús rehúye cuando la gente quiere hacerlo rey, aunque se deje llamar Mesías. El crecimiento parece estar muy presente en el planteamiento del significado del reino de Dios. Esto implica que tenemos que contar con el tiempo, aunque se hayan cumplido los tiempos y el reino ya esté aquí. Sean mis testigos en toda